un lenguaje de fe. Es un lenguaje de fe. Podemos decir, hermanos, que a través de toda la palabra de Dios, uno de los temas y lenguajes que más resaltan en toda la palabra de Dios es el tema de la fe. No sé si alguien puede decir amén conmigo. En toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, miramos, hermanos, que el tema principal o el lenguaje principal de la palabra de Dios es el tema de la fe. Y por eso le puse yo al título de este mensaje: todo es cuestión de fe. Alguien diga fe conmigo. Todo es cuestión de fe. Y en mi experiencia, hermanos, como una persona laica en la iglesia, o en mi experiencia como ministro de Dios, o ahora en mi experiencia como pastor de la iglesia que estamos al frente, hemos llegado a entender, hermanos, en sí, hermanos, que la fe es un lenguaje que no todos los hijos de Dios aprenden a hablar. Alguien tiene que decir amén. Que la fe en sí no es un lenguaje que todos los cristianos aprenden a hablar. Y cuando digo aprenden a hablar, por supuesto no estoy hablando de decir tengo fe, porque todos podemos decir tengo fe. Por fe vamos a hacer esto, por fe vamos a hacer aquello, por fe esto. Pero muchas de las veces todo se queda en lo que es la palabra. Pero el lenguaje de fe va más que allá que una palabra. Alguien dígame conmigo, por favor. El lenguaje de fe, y he llegado yo a entender que no todos los cristianos, mire, yo he mirado cristianos, y lo digo no en una forma de crítica, pero en una forma como de observación. He mirado cristianos que se les fue toda la vida sirviendo a Cristo, sirviendo al Señor, y estoy seguro que tienen salvación, pero el lenguaje de fe nunca lo aprendieron. O sea, nunca miraron más allá que llegarse a una banca y sentarse. Nunca miraron más allá que llegar al lugar en el cual se congregaban, y nunca mirar algo más grande, o una iglesia más grande, o una congregación más grande. Pero el lenguaje de fe, hermanos, nos reta. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos. Entonces, hermanos, decir en esta tarde, hermanos, que el lenguaje de fe no todos los hijos de Dios lo aprenden a hablar, pero quiero que sepa que es el lenguaje que Dios quiere que todos sus hijos aprendan a hablar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Solo todos lo sabemos hablar, pero Dios desea que todos sus hijos aprendamos lo que es fe. Aprendamos lo que es fe. Y pues aquí no estemos confundidos, porque a veces confundimos un poco de la fe. Y en verdad no quería hablar mucho de lo que es el significado de la fe, ni mucho menos, porque yo creo que todos lo conocemos, todos lo sabemos lo que es en realidad la fe. Pero no estemos confundidos. Muchos piensan que fe es solamente pedir y sentarse a esperar las cosas. Muchos piensan que fe es pedir y sentarse y esperar a que las cosas sucedan. Y por eso le puse aquí en la escritura o en el estudio: no nos confundamos. Fe es un lenguaje que va más allá que una palabra de decir tengo fe. Fe es una acción, se podría decir. Por ejemplo, ¿alguien ha estado enfermo alguna vez? Amén. Y sabemos que Dios nos va a sanar. Amén. Pero también acudimos a lo que los doctores nos dicen que hagamos. O sea, hacemos algo por tratar de curarnos y siempre le damos el crédito a Dios. Pero la fe de que Dios nos va a curar nos lleva a hacer algo. ¿Alguien ha estado alguna vez con desempleado, se puede decir? Sin empleo. Bueno, muchos de nosotros hemos estado en desempleados. ¿Y qué le decimos a Dios? Dios, mándame un trabajo. Pero no nos podemos quedar en la casa esperando a que caiga el trabajo del cielo. ¿Qué hacemos? Nosotros nos levantamos, nos bañamos, nos preparamos, salimos y buscamos el trabajo. Y cuando un empleador nos dice sí te necesito, mañana te espero aquí a las 7 de la mañana, decimos al Señor sea la honra, al Señor sea la gloria y al Señor sea la alabanza, porque la fe fue lo que me movió para hacer algo. Entonces no nos confundamos, porque la fe no es solamente pide y siéntate a esperar las cosas a que pasen. Pero en realidad, hermanos, la fe verdadera no trabaja de esa manera. Alguien dígame conmigo, por favor. La fe verdadera no trabaja de esa manera. La fe verdadera nos compromete. La fe verdadera nos lleva a un compromiso. ¿Qué es compromiso? Una obligación contraída. O sea, yo antes, sin tener fe,
yo no tenía ningún compromiso o ninguna obligación contraída, pero desde el momento en que yo aplico la fe y empiezo a actuar por fe, que no es solamente una palabra, ahora me lleva a un compromiso. Si yo le digo a Dios, Dios, por favor, llena esta iglesia, ahora yo tengo que hacer algo para que Dios llene la iglesia. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Porque yo me siento comprometido y ahora me siento obligado a un compromiso que yo contraje con Dios. Y Dios me dice, bueno, yo estoy dispuesto a apoyarte, yo estoy dispuesto a estar contigo, pero ¿qué vas a hacer tú en base a lo que me estás pidiendo? ¿Alguien puede decir amén, por favor? El tema de nuestro año de esta iglesia, cada año tenemos un tema para la iglesia, para animar a la iglesia y animarnos y motivarnos. El tema de nuestro año de esta iglesia es que se llene mi casa. Orando a Dios, le pedí a Dios, Dios, ayúdanos para que nos des un tema que conecta con la visión, que conecta con la iglesia. Y Dios puso en mi corazón que se llene mi casa, que la casa esté llena, esté saturada. Y decirles, hermanos, desde que empezamos este año, estamos trabajando en los grupos pequeños, estamos orando, estamos haciendo vigilia, estamos tocando, llegando a los hogares de las personas que necesitan conocer de Cristo. O sea, pusimos un tema, le pedimos a Dios y ahora nosotros accionamos, porque el lenguaje de fe no solamente es pedir, pero el lenguaje de fe nos compromete y nos obliga en una obligación que contraímos delante de Dios. Y cuando Dios mira que nosotros contraemos esa obligación en base a un compromiso, Dios responde. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde. Dios contesta, porque quiero que sepa, hermano, hermana, amigo, pastor que nos acompaña, el deseo de Dios es que la casa de Dios se llene. Sea esta casa, sea la iglesia donde usted predica, Dios quiere que su casa esté llena. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos. La verdadera fe nos compromete, hermanos. La verdadera fe nos reta. La verdadera fe nos lleva a un reto. He podido entender, como decía anteriormente, que si yo no me siento retado, simple y sencillamente las cosas no van a suceder. Yo tengo que sentirme retado, como aquellos amigos que me decían, te reto a que no te subes a ese cerro de arriba y te avientas desde arriba. Y uno, con tal de que miraran que era valiente, hacía cosas porque había un reto. ¿Cuánto más con la fe, hermano? Cuando nosotros hablamos el lenguaje de fe correcto, nos reta. Dice el hermano, me tengo que ganar a mi esposa para Cristo. Y él empieza a trabajar en base a un reto y a un compromiso. Y mañana la esposa está sirviendo a Jesucristo. Tengo que cansar a mis hijos para Cristo. Y en base a un compromiso y un reto, mañana sus hijos están sirviendo también a Jesucristo. Porque la fe no solamente es decir, Dios sálvalo, pero ahora yo hago algo para que Dios los salve. Y ese compromiso nos lleva a mirar la mano de Dios contestando la oración o el ruego, que es un lenguaje de... Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermano. La fe, hermanos, nos exige también, paz de Cristo, hermano. Prácticamente cuando digo nos exige, hermano, nos demanda. Cuando yo le digo a Dios, Dios, yo quiero que tú nos uses, yo quiero que tú, Padre Santo, nos ayudes a llenar la iglesia. Yo quiero que tú nos ayudes a que tu gloria se mire en la iglesia, hermano. Ahora nosotros, hermanos, la fe que pusimos delante de Dios nos demanda a nosotros hacer algo, porque es muy fácil pedir, escuche bien, es muy fácil pedirle a Dios algo y solamente esperarnos a que las cosas pasen. No va a pasar nada, tenemos que hacer algo, porque, hermanos, la fe nos exige, nos demanda. Tú pediste algo, ahora tienes que sentirte, tú te tienes que sentir que estás siendo exigido por Dios mismo para que lo que tú le pediste lo alcances en base a lo que tú estás delante de Dios esperando. Alguien puede decir amén, por favor, hermanos. La fe es más que palabras. La fe es acción. Estaba compartiendo con el pastor y lo digo, hermanos, porque miren, yo cuando empezamos como pastores de Iglesia Roca Firme, lo mencionaba el día de ayer, al primer pastor que le hablé para llegar a un congreso fue al pastor Mario Ceguera. Y le dije, pastor, ¿cree que puedo llegar a la iglesia con un grupo de ministros, hermanos de la iglesia? Dice, véngase al evento Hogares que Transforman al Mundo. Y yo cuando miraba el evento, los predicadores, los testimonios que daban, yo venía bien motivado de allá, hermanos. Estábamos abajo de un tejabán en una casa, hermanos. Aquí están los hermanos que saben lo que estoy. Y yo venía todo emocionado de allá. Decía, Dios mío,
mío, así lo que Dios hizo con ellos, estoy seguro que Dios lo puede hacer con nosotros. Estoy seguro que si Dios nos bendijo a ellos, servimos al mismo Dios, Dios nos puede bendecir a nosotros. Y yo me venía bien emocionado escuchando testimonios, escuchando palabras. Eso me retroalimentaba mi corazón, me retroalimentaba la visión, el compromiso. Me sentía yo, hermano, provocado por Dios a creerle a Dios y decir, hermano, para honra y gloria de Dios Todopoderoso. Este año pusimos como tema que se llene mi casa. En 2 meses, en 1 mes y medio aproximadamente, estamos para dividir la iglesia. No cabemos dentro de este lugar ya. Los domingos está lleno este lugar, no cabe la gente. Los sugieres me dicen, pastor, no tenemos dónde sentar la gente ya. ¿Qué hacemos? Estamos en un problema. Bueno, nos unimos con el ministerio a orar, a ayunar, a pedirle a Dios, y estamos aproximadamente 1 mes y medio después de nuestro 10º aniversario. Vamos a empezar el 2º servicio y vamos a poner un reto para que esos 2 servicios se llenen y mañana podamos tener 3 servicios. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermano, porque la verdadera fe, hermano, nos compromete. Alguien puede decir gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. Dios es bueno, hermano. Quiero que sepa que cuando nosotros empezamos a hablar el lenguaje de fe, ese es el lenguaje que Dios dice, wow, ese lenguaje me gusta que mi hijo hable. Ese lenguaje es el lenguaje que me gusta que mi hija hable. Lo voy a apoyar, la voy a apoyar, porque es exactamente lo que Dios quiere para la iglesia. Alguien puede decir amén, hermano. La verdadera fe, hermanos, la verdadera fe, hermanos, no nos dice pide y siéntate a esperar. La verdadera fe nos dice pide y ahora salgo por lo que pediste. La verdadera fe no nos dice pide y siéntate a esperar. La verdadera fe nos dice pide y ahora salgo por lo que pediste. Ahora haz algo por lo que pediste. Me recuerdo un día durante estar orando a Dios y pidiendo a Dios, Dios, ayúdanos a que nosotros podamos un día tener una iglesia, Dios mío. Y yo le pedí a Dios porque en el lugar que estábamos rentando, y yo tenía el temor y decía, Dios, en cualquier momento nos pueden pedir. Y fue tan difícil encontrar ese lugar. Prácticamente tocamos todas las puertas de Watsonville. Prácticamente pedí a todos los pastores de las iglesias, permítenos congregar, danos un espacio, y todos nos decían, no podemos, tenemos mucho lleno la agenda, o ya está rentando a alguien más. Y cuando por fin la última iglesia nos pudo rentar, oh hermano, yo estaba siempre pensando, ¿y qué pasará el día de mañana si nos dicen que tenemos que salirnos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos llevamos la gente? Y empezamos un plan de tener la fe de un día comprar un lugar, y presenté un programa a los hermanos que les puse por título Todos bajo el mismo sueño, a empezar a orar, a ayunar, a poner algo más de la ofrenda de extra, para que el día de mañana podamos comprar nuestro propio lugar y tengamos la casa de Dios a donde nadie nos pida que nos salgamos. Pero ¿sabe de qué, hermano? La verdadera fe no te dice pide y siéntate. Estoy segurísimo que si Iglesia Roca Firme hubiera pedido y se hubiera sentado, estuviéramos exactamente en el mismo lugar con los nervios pensando nos van a sacar en cualquier momento. Pero ¿sabe de qué? Pedimos y empezamos a accionar. Dijimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Juntar dinero? Bueno, hay que juntar dinero, y empezamos a juntar dinero. Cuando apareció esta propiedad por venta, hermano, estaba el más rico de esta área que la quería comprar para donarla a la iglesia católica. Había otro empresario millonario, quería comprarlo para poner apartamentos, querían poner un shopping center aquí, hermano. Nosotros, puro mexicano, pobrecitos, con trabajos pequeños, pero con un gran Dios, con un gran sueño, con una grande visión, con una grande fe, hermano. ¿Sabe de qué, hermano? Unimos nuestros corazones, unimos nuestra fe, hermanos, la pusimos en acción, y esta iglesia, para honra y gloria de Dios, la pagamos completamente, que sin deberle ningún penny a ningún banco. Alguien puede decir amén a lo que estoy diciendo, hermano. Esta iglesia la arreglamos toda, hermanos. Ningún banco nos quiso prestar para arreglarla. Nosotros, por la fe, Dios proveyó todo lo que necesitamos. Pero nosotros, hermanos, cuando fue el tiempo de trabajar, aquí usted entraba y parecíamos hormigas, unos corriendo para allá, otros poniendo chiros
arriba, otros pintando, otros saliendo. Hermano, porque unimos nuestra fe, porque entendimos que la fe no es pedir y sentarnos a esperar lo que tenga que pasar. Entendimos que fe es un sinónimo. Yo pido, pero también acciono. Yo pido, pero también hago. Yo pido, pero también voy más allá de mis fuerzas. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermano. Por eso Santiago dice: así la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Alguien puede decir amén. Entonces, hermano, amigo, visitante, pastor, usted no tenga miedo de decirle a Dios: Dios, llena la casa de miembros, pero hay que hacer algo para que la casa de Dios se llene. Alguien diga amén en esta hermosa tarde, hermanos. La fe debería de ser el ingrediente principal de nuestra cristiandad. La fe debería de ser el ingrediente principal de nuestra cristiandad y de nuestros ministerios. Todos de alguna u de otra forma hemos hablado de ella, de la fe. Todos hemos hablado de ella, enseñado de ella, predicado de ella. Pero cuando se trata de aplicarla en nuestra vida, especialmente en un reto a nivel evangelístico, congregacional, todos, hermanos, no todos confían ni tienen fe para creer, hermanos, que eso es exactamente lo que Dios está esperando de la iglesia. Todos hablamos de fe, todos predicamos de fe, todos enseñamos de fe, pero cuando se trata de ir al nivel evangelístico, de crecimiento, de decir yo no quiero estar siempre en el mismo grupo. Yo quiero que la gente se salve. Yo quiero que la gente conozca de Dios, reciba a Cristo en su corazón. Pareciese como que en ese grado de fe nos falla y no tenemos la fe suficiente para pensar o llegar a creer que Dios, hermanos, está listo para apoyar ese tipo de corazón, ese tipo de sentimiento. Mire, nosotros como iglesia, lo digo como testimonio, como iglesia en el pasado hicimos de todo. Aquí hay hermanos, hacíamos un drama, hermanos, musical. Yo le digo a los miembros nuevos que están en la iglesia: si ustedes hubieran mirado ese drama que hacemos musical, si nos hubiera mirado Hollywood, nos contrata, yo creo. Transformábamos toda la iglesia, la hacíamos como una calle antigua de Jerusalén. Hermanos, teníamos como 70 actores. Yo era el que narraba el drama con música hermosísimo, y la gente pasaba y lloraba, pero se secaron y ya nunca volvían. Y eran 3 meses de prácticas y prácticas y prácticas y prácticas, y luego transformar y luego desmantelar todo, hermano. Y al final la gente nomás lloraba y se iba. Hicimos conciertos de música que teníamos que poner todo el altar lleno de sillas porque no cabía, porque querían venir a escuchar al trío de hoy o a otro grupo que venía, pero se iban ellos y toda la gente se iba. Pusimos, hermanos, tocábamos puertas, hicimos servicios en plazas, y no digo que está mal, pero quiero que sepa, hermano, hermana, pastor, lo que a Iglesia Roca Firme le ha funcionado es grupos pequeños, ministerio de casa en casa, en cada hogar, predicando la palabra de Dios. Mire, esta iglesia solamente tiene 2 puertas para que la gente entre, por donde usted y yo entramos, pero esta iglesia tiene casi 20 puertas más en diferentes lugares, donde está llegando la gente a escuchar palabra de Dios, donde están reconociendo a Jesucristo en sus vidas, y de allí es un medio para llegar a la iglesia, y aquí los podemos doctrinar y los estamos bautizando. Gracias. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermanos. Entonces, hermanos, la fe debería de ser ese lenguaje que todo hijo de Dios hablase, pero cuando se trata de aplicarla a un nivel evangelístico, hermanos, allí fallamos. No todos confían en que eso es exactamente lo que Dios quiere que uno haga. Dígale a su compañero: todo es cuestión de fe. Dígale que está a un lado: todo es cuestión de fe. Usted y yo, escuche bien, estamos en este seminario porque hemos activado la fe. A lo mejor no me escuchó bien lo que estoy diciendo. Usted y yo estamos en este seminario porque hemos activado la fe,
Porque mire, hay hermanos que manejaron 5 horas, tuvieron que rentar hotel, tuvieron que pagar una registración. Todo eso son gastos, es tiempo. Pero eso es un sinónimo de que la fe no es una palabra que solamente se dice, es una acción que me conlleva a yo tengo que invertir, tengo que poner tiempo, tengo que poner finanzas. Pero quiero que sepa que en base a esa hambre de Dios, de conocer, de trabajar, Dios nos respalda. Hermano, mire, la primera vez que yo fui al seminario de Hogares que Transforman al Mundo, invité a la mayoría de los ministros de la iglesia. Eran varias parejas, les pagamos gasolina, les pagamos registración, les pagamos un poco para la comida, invertimos de parte de la iglesia. Pero a mí me urgía que por lo menos el ministerio supiera lo que era ministerio de casa en casa, la visión que había puesto Dios en el corazón. Así es que, hermano, todo es cuestión de fe, pero no una fe hueca que solamente es para hablar, pero una fe que nos conlleva a un compromiso. ¿Alguien puede decir amén, por favor? Es tan importante la fe, hermanos, que la Biblia enfatiza claramente que sin ella es imposible agradar a Dios. Pero es más allá de decir yo tengo fe. Es decir, tengo fe. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Eso es tan importante que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy más que nunca la iglesia, hermanos, escuche, está siendo retada por Dios a creer en las promesas de Dios. Hoy más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia de Jesucristo está siendo retada por Dios mismo a que le creamos a Dios, a que confiemos en Él, a que confiemos y creamos a las promesas que Dios tiene para la iglesia, para su pueblo, para su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Alguien puede decir amén, por favor, hermanos? ¿Por qué fallamos en la fe? Se hizo un pequeño, hermanos, análisis o estudio de iglesias, hermanos, en varias iglesias cristianas, para tratar de sacar conclusiones concretas del por qué tantas iglesias permanecen siempre en la misma etapa y no crecen. Se les van los años, 10, 15, 20 años, y es el mismo grupito, y a veces en vez de crecer van menguando. ¿Será el deseo de Dios? No creo que sea el deseo de Dios. La palabra de Dios claramente nos dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. El corazón de Dios es que la gente no perezca. ¿Alguien puede decir amén, por favor, esta hermosa tarde, hermanos? El corazón de Dios es que la gente no perezca. Pero se hizo un estudio, hermanos, para sacar conclusiones, hermanos, concretas de por qué iglesias permanecen siempre en la misma etapa, no crecen a nivel congregacional, por qué fallamos o simplemente no alcanzamos objetivos de crecimiento. A lo cual, hermanos, se encontraron muchas razones, pero voy a mencionar solamente 3, hermanos. Hay muchas razones, pero estas 3 principales me llamaron mucho la atención. Se hizo un análisis: ¿por qué será que esta iglesia de la esquina no crece? ¿Por qué será que esta iglesia de otra esquina no crece? Cuando tenemos un mensaje tan poderoso, cuando tenemos un Dios tan grande, cuando tenemos el mensaje correcto de salvación, que por lo menos decir nos salvó a nosotros, nos alcanzó, nos restauró, nos perdonó. ¿Por qué la iglesia no crece? Bueno, en este análisis, hermano, hubo varias respuestas, pero 3 de ellas era: 1, agendas personales muy saturadas; número 2, profundos temores e inseguridades; y número 3, ausencia de una relación sana con Dios. Son las 3 que me llamaron la atención prácticamente. ¿Qué es una agenda saturada? ¿Qué es una agenda personal muy saturada? Porque es una de las cosas que dice: por esta razón la iglesia no crece, porque tiene una agenda personal, la iglesia, muy saturada. ¿Qué es una iglesia o una agenda personal muy saturada? Es tener tiempo para todo dentro de la iglesia, menos para lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es tener tiempo para todo en la iglesia, menos para lo que Dios nos mandó a hacer. Ayer decía el hermano Francisco, el pastor Francisco, todavía tenemos conferencias que para los jóvenes, que para esto, que para las damas, para los caballeros, y es todo para nosotros. Y nos estamos a veces
haciendo más grandes espiritualmente. Pero ¿qué hay de los que están allá afuera? Tenemos programas para niños, tenemos programas para esto, tenemos programas para aquello, pero el programa de Dios lo hemos sacado prácticamente. ¿Qué es el programa de Dios? Tener fe de que Él es poderoso para salvar al perdido, tener fe de que Él es grande para restaurar un matrimonio, tener fe de que Dios quiere que la casa de Dios... Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos. Entonces es tener tiempo para todo dentro de la iglesia, menos para lo que Dios quiere que hagamos. Es llenarnos de 1000 tareas dentro de la iglesia, pero menos de la tarea del evangelismo. Alguien puede decir amén, por favor, hermano. ¿Qué es tener una agenda personal muy ocupada? Bueno, es Dios tratando de encontrar un espacio dentro de la agenda y encontrar Dios que no hay espacio para Él. Alguien puede decir amén. Es Dios volteando a ver la agenda diciendo: quiero ayudar, quiero bendecir, quiero proveer, quiero ayudarte, pero la agenda está muy ocupada. A veces no tienen ni tiempo de orar, a veces no tienen tiempo ni siquiera de ayunar. La iglesia está muy concentrada en fiestas, en esto, en aquello, y todo cabe en su momento, en su lugar. Pero cuando Dios viene y mira la agenda y la mira llena y no hay espacio para Él, estamos mal. Estamos mal. Entonces Dios voltea a ver la agenda y dice: no puedo hacer nada porque esa iglesia tiene una agenda súper ocupada. Están súper saturados. ¿Para qué les doy más trabajo? Alguien puede decir amén. Pero al final, hermanos, el propósito de Dios no es eso. El propósito de Dios no es ese. Él quiere que sus planes divinos prevalezcan en la iglesia. Decía un pastor ayer de lo que estaban enseñando: las nuevas almas en la iglesia son lo que le dan vida a la iglesia. Cuando se bautiza el hermano, la hermana, el joven, eso es lo que da vida a la iglesia. Una iglesia que no bautiza, una iglesia que no alcanza al perdido, hermano, se convierte en un grupo monótono a donde Dios dice: ¿cómo puedo meter mi mano si hay una agenda súper ocupada que no me permite yo hacer algo? Pero quiero que sepa, hermano, hermana, que cuando uno analiza la agenda y decide tirarla, decide sacarla y decide decir a Dios: bienvenido, por favor, sé tú el primer lugar en la agenda de esta iglesia. Quiero decirle con toda seguridad: Dios va a apoyar a la iglesia, porque ese es el deseo de Dios. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos. Porque al final de todo, hermanos, ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que sus deseos, su plan divino, su agenda de Él prevalezca en la iglesia, en su cuerpo. Por eso dice Proverbios, hermanos, 19:21: el hombre hace muchos planes, pero solo hay una versión, dice se realiza, pero hay una versión que dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realizará el propósito de Dios. El hombre hace muchos planes, pero ¿qué es lo que se va a realizar solamente? Los propósitos de Dios. O sea, usted y yo podemos hacer muchísimas cosas, pero si todas esas cosas no conectan con la visión de Dios, Dios todo eso lo va haciendo a un lado, hasta que mira algo que en verdad Dios quiere que la iglesia, eso prevalece. Y mire, hay ocasiones en las cuales, hermanos, tenemos que entender nosotros que esa agenda saturada, lo único que está haciendo, nos está estorbando. Hay que tomar esa agenda de trabajo, de juntas, de esto. Y mire, hermano, no quiero que piense usted que aquí tenemos el día del amigo, tenemos al final de este mes entrega de mochilas, pero todos a nivel evangelístico. Tenemos ahorita ya atrás en mi oficina, tengo folletos ya para pasar la semana que viene aquí enfrente de la marqueta. Y a todos los que vienen a comprar en la tarde comida, les vamos a dar un folleto que diga: mira, el 28 a las 11 regalamos mochilas con útiles en esa iglesia. ¿Sí se me explico lo que estoy diciendo, hermanos? O sea, hay cosas que trabajamos en la iglesia, pero el principal motivo tiene que ser Dios. Él tiene que estar en la agenda. Tenemos que nosotros mire, es lo que yo traté de hacer y estamos tratando de hacer, porque todavía estamos en esa transición. Estamos tratando de agarrar la agenda que a ningún lado nos llevaba, la agenda que solamente nos frustraba,
La agenda que solamente nos quitaba el sueño, que nos quitaba fuerza, que nos exprimía energía, y la estamos tratando de tirar en la basura, a lo más profundo de la basura, echarla allí, porque solamente nos trajo desgaste emocional, espiritual, físico. Hay hermanos que hasta se enferman a veces de depresión, se enferman, hermanos, de la presión alta, de esto, por tantas cosas. Estamos decidiendo aventar todo eso a la basura, y mejor, hermano, si la agenda de Dios está en la basura, sacar la agenda de Dios de la basura, sacudirla, limpiarla, perfumarla, abrazarla, amarla, vivirla. Alguien puede decir amén conmigo en esta hermosa tarde, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que el hombre hace muchos planes, pero solo se realizará, hermano, los propósitos divinos de Dios. Y si está bien, hermano, que hagamos cualquier cosa, pero si Dios no está ahí en medio, hermanos, pues simple y sencillamente Dios se hace a un lado. En el texto de 2 de Corintios que estábamos leyendo ahorita, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, mire, escuche el lenguaje de fe del apóstol Pablo. Escuche el lenguaje de fe del apóstol Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mire cómo miraba Pablo en su mente. Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y hay gente que ha llegado a decir, esa palabra quiere decir que el amor de Dios nos restringe, nos ata, no nos permite actuar. Y ese no es el significado de la palabra que Pablo está usando aquí en 2 de Corintios, cuando dice porque el amor de Cristo nos constriñe. Lo que él está diciendo es que el amor de Cristo para él le era un premio. Que el amor de Dios para él era un premio. Pero no solamente eso, estaba diciendo que el amor de Cristo lo motivaba, que el amor de Cristo lo impulsaba. Y eso es, por eso miramos el apóstol Pablo alcanzando todo el mundo conocido en aquel entonces, misionero de misionero, abriendo obras por todo lado, porque el amor de Cristo lo impulsaba, lo constriñía. Y aunque él sabía que la gente rechazaba, estaba escribiéndole a Corintios. Todos sabemos quién fue la iglesia de Corintios. Él podía mirar que todos podían ser salvos. Él podía mirar que así como él recibió la salvación, todos podían ser salvos. El reto para cada uno de nosotros, hermano, hermana, amigo, hermano, pastor, vaya a su iglesia y que el amor de Cristo nos constriña. Y cuando miramos al perdido, digamos, a ese perdido Dios lo puede salvar. Cuando miramos a aquel borracho, digamos, a ese borracho Dios lo puede salvar. Cuando miramos al matrimonio que se está cayendo en pedazos, digamos, a ese matrimonio mi Dios lo puede restaurar. Cuando miramos al joven en la droga, a ese joven Dios lo puede. Hermanos, no digamos para ese no hay esperanza. No digamos para ese borracho no creo que haya. No, hermanos, miramos con los ojos de fe, miremos con el corazón de Cristo y actuemos en base al compromiso que Dios ha puesto en nuestro. Alguien dígame en esta hermosa tarde, al compromiso que Dios puso en nuestro corazón. Porque en verdad, hermano, hermana, el amor de Cristo tiene que constreñir a la iglesia de no sentirnos a gusto, de decir, Dios, yo tengo que hacer algo. La gente se está perdiendo, la gente está cayendo al infierno todo. Ayúdame, úsame por favor, y úsame para honra y gloria de tu nombre. Y Dios, hermano, está listo para usarnos. Yo le invito a que levante sus manos allí donde se encuentra.